Actualmente estoy todavía con Santiago Queirolo en Intipalca, ejerciendo, bueno, con todo esto de la pandemia cambió un poquito la cuestión porque ya, como saben, el rubro de la gastronomía, bares y licores está bien afectado a raíz de esto. Pero gracias a Dios la empresa es sólida, grande y se mantiene firme y pionera todavía dentro del mercado. Una vez más, gracias a usted, a todos los que están conectados. Y lo que hoy les voy a mencionar básicamente es métodos de elaboración, un poquito de historia. Y el método de elaboración, cuando les hablo de esto, ya por la complejidad y lo amplio que es, en las diapositivas que van a observar, son bien simplificados, ¿ya? Pero la idea es que entiendan básicamente el proceso con lo que se llega al producto final del pisco. Cuando quieras, Jesús, empezamos a compartir pantalla. Ya estamos compartiendo pantalla, sencillamente tú me indicas y excelente. vamos haciendo lo que ven ahí son imágenes netamente de la bodega Queirolo acá en Pachacamac. Ese alambique, el alambique está empotrado en el piso y lo que ven es las botijas de arcilla o de barro con las que se maceraba o se almacenaba el pisco en aquel entonces, en la antigüedad. Y ahora vamos a ver el proceso un poquito más actualizado y modernizado y a su vez tecnificado. La presentación que ven allí es básicamente mis funciones. Soy mixólogo corporativo de la bodega Santiago Queirolo y desarrollador de la estandarización de cócteles con todos los productos Queirolo. Ahí están mis redes sociales, @bartender. Pueden seguir también en Intipalca, Perú, a Santiago Queirolo, y ese es mi número personal. Cualquier duda o inquietud, estoy a la orden 24/7, no hay ningún problema. Pasa a la siguiente, Jesús, y entramos un poquito en lo que es denominación de origen pisco. El nombre de, como se sabe, la DOC o la DO, que son denominación de origen, se le asigna a una región o lugar determinado utilizado para designar un producto originario de ellos. Quiere decir que el producto netamente tiene que ser de una región específica dentro de esa DO. Si se hace fuera de esa DO, no puede llamarse como tal. Entonces, las cualidades y características que deben ser exclusivas de ese producto deben regirse, valga la redundancia, en esa DO. Si no está en esa DO, no puede llamarse así. Eso es según el decreto número 00191 en el año 91, que reconoce oficialmente el pisco como denominación de origen peruano. Ya vamos a estar hablando del nombre, de un poquito de historia, las regiones que quiero que identifiquen bien, la materia prima, en este caso la uva, y el proceso de elaboración. Como les dije, hay mucha gente que tiende a confundir la materia prima con los tipos de pisco, y es bien común por la amplia variedad que se utiliza. Se utilizan 8 uvas pisqueras. Mucha gente confunde una cepa de esa uva con los 3 tipos de pisco. Entonces, en la historia, empezamos con que, dale la siguiente, por favor, Jesús. En todo lo que es historia, les pido que por favor vean bien las fechas para que se acabe esa discusión de que si el pisco es de acá de Perú o si es de Chile. Se lo voy a explicar, posiblemente, o no, posiblemente no, técnicamente se lo voy a explicar, porque las fechas acá dicen que en 1532 a 1550 llega la uva al Perú, proveniente de España. Cuando llegan los españoles acá, ellos lo que querían era continuar con su elaboración de vinos allá en España, ¿verdad? ¿Por qué ellos empiezan a hacer pisco? Porque la producción acá en el Perú, en el sur, empezó a tomar mucho auge y su mercado en Europa empezó a verse afectado. Entonces ellos lo que dicen es, vamos a destilar, vamos a crear otro producto para que sigamos vendiendo el producto allá en Europa. Entonces,
En 1572 se funda el puerto de Santa María Magdalena de Pisco, acá en Perú, hacia el sur, donde se exporta el aguardiente en aquel entonces. Todavía está el puerto, la ciudad de Pisco. Y en 1613, el testamento de Pedro Manuel el Griego, un personaje bien importante, da como primer testimonio escrito donde se menciona el pisco. Pisco como puerto y pisco como aguardiente en ese entonces. Fíjense la fecha, 1613. 1764 se reflejan las guías de aduana de Argentina y Chile. Fíjense, de donde se exportaba primero el pisco. Se elaboraba acá en Perú y tenía líneas de exportación hacia Argentina y Chile. Y si se fijan, hay una línea roja que sube hacia el norte, pasando por aquel entonces Camino de Cruces, que era lo que es actualmente el Canal de Panamá. ¿Ya? Una parte bien importante cuando era la época del oro en Norteamérica. Entonces, en 1924 y 1827, el diario del Perú, Hugo Salvín Capellán, en el Cambridge, describe la producción de pisco, cómo se elaboraba el pisco en aquel entonces. Fíjense, 1824 a 1927. Y lo que ven acá al final es 1853, la elaboración del primer cóctel a base de pisco, o el pisco punch. Dice que fue en el Van Exchange de San Francisco, en Norteamérica. El primer cóctel realizado con el destilado peruano, pisco. Dale a la siguiente, por favor, Jesús. Algo bien importante acá que quiero recalcar es que antes de empezar a hablar de las 5 regiones pisqueras, es que en 1880 llega la familia Queirolo al Perú, proveniente de Génova, Italia. Es una familia migrante. Actualmente, luego de 140 años, la empresa sigue siendo una empresa familiar y pionera acá en la elaboración del pisco peruano. Actualmente tienen más de 1.100 hectáreas solamente de uva para vino y pisco y son la marca más ganadora a nivel internacional, ya que están presentes en 56 países. Ahora sí empezamos a hablar de las 5 regiones pisqueras, donde la DOC, por decreto, le adjudica estas 5 regiones. Si hay una elaboración a base de uva, de un destilado, fuera de estas 5 regiones no puede llamarse pisco, simplemente puede llamarse aguardiente de uva. Entonces, tenemos que las 5 regiones son Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. ¿Ya? Tenemos esas 5 regiones y esas 5 regiones, de las 5, 4 tienen subregiones, que es donde se elabora. Hay un comentario, Jesús, si puedes anotarlo y al final hablamos de eso, porfa. Entonces, las subregiones donde se elabora pisco es en Lima, en el Valle Chillón, Valle de Mala, Valle de Cañete y Lunahuaná. En Ica, Valle de Chincha, Valle de Ica. En Arequipa, Valle de Majes. En Moquegua, si se fijan en la flechita que está abajo, Moquegua es muy pequeña y básicamente toda la región de Moquegua es productora de pisco, no tiene subregión. Y en Tacna. Tacna ya es frontera con Chile, donde se elabora muy buen pisco también. Entonces en Tacna tenemos el Valle de Caplina, Valle de Lucumba y Valle de Sama. Le das a la siguiente, por favor, Jesús. Y entramos de frente a lo que es la materia prima, que son las uvas pisqueras autorizadas dentro de la DOC. Entonces, acá yo tengo 8 nombres, pero 6 imágenes. Faltan 2, pero básicamente es la negra corriente o negra criolla, la quebranta, la mollar y la uvina son uvas no aromáticas. No aromáticas o menos aromáticas. No quiere decir que no tengan un aroma, sino que son menos aromáticas a las 4 que sí son aromáticas de verdad, que son la Italia, Moscatel, Albilla y Torontel. Son uvas que su característica organoléptica es bien aromática, se va a flores, a mucha hierba, mucha fruta fresca, en comparación con las no aromáticas o las menos aromáticas que dan más a frutos secos, hierbas, heno y esas cosas. Entonces, la que más se usa en el Perú es la uva quebranta, que es una uva traída por los españoles y con el pasar de los años esa uva ha evolucionado mucho y se ha
adaptado muy bien al terroir peruano y se ha convertido en un híbrido. La uva quebranta es bien interesante porque si hay mucha época de lluvia, la uva absorbe la cantidad de agua necesaria, y si hay mucha sequía, igualmente la uva tiene la absorción del agua necesaria y puede sobrevivir tanto a sequía como a mucha lluvia. Sobreviviente también a la filoxera, que es filoxera, que es una plaga que se come la planta de raíz y prácticamente desaparece toda la vida. Todavía sí hay regiones muy pequeñas que tienen filoxera acá en Perú, pero ya está muy controlado. Por su amplitud y la cantidad de demandas que hay, bodegas tanto industriales como artesanales siguen siempre elaborando pisco de uva quebrada. Daré la siguiente, por favor, Jesús. Y vamos a entrar al método simplificado de elaboración de pisco. ¿Simplificado por qué? Porque a pesar de la amplitud y la complejidad que tiene, yo les voy a hablar de los procesos básicamente, pero quiero que lo entiendan muy bien. Entonces, en esa imagen que ven allí, los 4 primeros pasos que están en verde son los mismos pasos que se utilizan para hacer vino. Ya después de esos 4 pasos, entra netamente a lo que es la elaboración de pisco, para que lo tengan claro. Entonces, dale la siguiente, Jesús, por favor. Y estamos en cosecha, ¿no? Exactamente. En la parte de cosecha de la uva, las uvas terminan de madurar entre mediados y finales de verano acá en Perú. Lo que están explicando. La cosecha acá en Perú se hace una vez al año. Licor de uva. Entonces, según la preferencia del enólogo, según la acidez o madurez que quiera tener en su producto final, él elige si es en febrero o marzo que se vendimian, se cosechan las uvas en este caso. Entonces, las uvas se vendimian cuando alcanzan el nivel de madurez deseado entre febrero y marzo y se llevan a la bodega. Quiero que tengan en cuenta que a pesar de lo grande que es la empresa Santiago Queirolo en la elaboración de vino y pisco, hay mucho proceso que todavía es manual por mantener tradición y a su vez cuidar el producto. Nosotros no hemos metido máquinas para que hagan ese trabajo, no porque no se pueda o no tengamos para eso, sino para que se cuide como tal el producto final. Si nosotros tecnificamos la parte de vendimia o recolección de uva, se tiende a perder mucho producto. Lo que se hace es que manualmente, previo a la cosecha, personas cortan las hojas para dejar descubiertos los racimos de uva, y posteriormente va otro lote de personas cortando manualmente como se ve allí en la imagen. Ese proceso sigue siendo manual. Igual, en esas cajas rojas que ven allí, que son de 20 kilos, tratamos de no poner los 20 kilos exactos para que la uva que queda abajo no se malogre, sino que colocamos entre 17 y 18 kilos de producto, y eso lo que se hace es que llega mucho más completo y sano el producto a bodega como tal. Entonces, tratamos de cuidar bien eso, porque créanme que estar en este mundo del vino es bien complejo, es muy bonito, se aprecia cada grano de uva, y Queirolo se ha enfocado en eso. Si le das a la siguiente, por favor, Jesús, entramos al proceso de despalillado y separación de la cáscara. Este proceso sí está bien tecnificado por la velocidad que se necesita para eso. Se transporta en camiones todas las cajas o jabas o canastas de uva hacia la bodega, y allá está la máquina despalilladora. La máquina despalilladora son 2 cilindros que ven allí, donde el chico está arrojando la canasta de uva. Son 2 cilindros, uno gira a la derecha y uno gira a la izquierda a gran velocidad, y va arrojando lo que ven acá en la tercera imagen, en la parte izquierda, son escaleritas de plástico que van subiendo los racimos de uva, y ya en la parte siguiente ya pasaron por despalilladora, que es ese cilindro que gira uno a la izquierda y a la derecha a gran velocidad, y eso lo que permite es que por huequitos salga la uva disparada
y en el centro quede la ramita solamente sin obviamente la uva. La despalilladora manda el jugo directamente hacia los tanques de fermentación y la otra parte de la ramita va hacia una máquina que muele y tritura todos esos palitos y semillas para realizar un abono. Y ese abono es el alimento de la cosecha posterior para que la uva mantenga esa calidad de producto final. No se quema, no se hace un desperdicio tóxico de eso ni nada. Al contrario, se le da un tratamiento adecuado, se muele bien pequeño, se le agregan unos nutrientes, unas vitaminas y se le coloca como abono a todo el terroir para que siga manteniendo el producto y mejore año a año. Espero que eso lo tengan claro. En la bodega, los racimos pasan por una máquina que separa las ramitas y partes de la uva, produciendo mosto. ¿Qué es el mosto? El mosto completo son las cáscaras, la pulpa, el jugo y la pepa de la uva. Luego se separan también de la cáscara o piel. Tienen que tomar en cuenta que si no hay una maceración corta de lo que es semilla y piel de la uva o el ollejo, simplemente es un jugo dulce, porque la mayoría de las propiedades de la uva están en el ollejo, en la piel de la uva. Eso es lo que da un aporte. Igual al vino hay una maceración prolongada del ollejo o la piel para que uno tenga el color y dos tenga todos esos taninos y sabor que es característico de cada cepa de la uva. Si le das a la siguiente, Jesús, por favor, entramos al tema de fermentación. Por las altas temperaturas de Ica o las bajas de Lima, tenemos tecnificados con dobles forros de acero quirúrgico o acero inoxidable nuestros tanques de fermentación, que en este caso son de 25.000 o 50.000 litros, y se trata de mantener una capa de agua entre las dos superficies del tanque para mantener los tanques, valga la redundancia, a 25 grados centígrados. ¿Qué nos permite tener nosotros esa temperatura? Que para el mosto puro o para el pisco puro se tenga una fecha estimada de 0 a 15 días para elaboración de pisco puro y para elaboración del mosto verde de 0 a 7 o de 0 a 8 días. Si nosotros controlamos esa temperatura, podemos regirnos bajo ese término de días. Si la temperatura es más baja, obviamente tarda más la fermentación. Y si es más alta, aceleramos la fermentación, pero en los dos casos podemos malograr el producto o no tener un producto deseado. Entonces, el mosto se deposita en tanques de la fermentación alcohólica y en este proceso el azúcar natural que contiene el mosto se convierte en alcohol por acción de la levadura. Al pisco no está permitido agregarle ningún tipo de levadura. La levadura natural que trae el ollejo o la piel es la que actúa comiéndose todo ese azúcar y transformando en alcohol. No se le agrega ningún tipo de saborizante, ni acelerante, ni tipo de levadura. El proceso compuesto dura de 8 a 15 días, como les mencioné, y esto es un dato interesante para todos los que son bartenders que van para todo destilado. Cada 17 gramos de azúcar producen 1 gramo de alcohol, o 1 grado de alcohol, perdón. Es importante controlar la temperatura del mosto para llegar a eso. Bien sea whisky, vodka, todo destilado, 17 gramos de azúcar es 1 grado de alcohol, para que más o menos ustedes tengan una tabla, los que están metidos mucho más en mixología, en destilación, sepan cómo identificar un proceso de elaboración de destilado. Si le das a la siguiente, Jesús, por favor, entramos al descubre. Luego que pasan esos 0,7 o 0,15 días, tenemos que colar o filtrar el mosto para que no vayan residuos y se adhieran al momento de calentar el alambique al destilar y puedan averiarlo o dañar. Entonces, termina la fermentación alcohólica y el mosto se traslada a otro tanque para separar los residuos y se pasa a destilar. ¿Qué pasa con esto? Este proceso que ven acá es un colador y automáticamente esa manguera roja tiene unas bombas que trasladan el mosto ya filtrado hacia el alambique directamente. Ese filtro es súper pequeño porque, como les digo, una vez haya calor
Es como cuando están haciendo un arroz. Si no controlan la temperatura, el arroz se pega a la olla y va malogrando en este caso el producto. Altera sabor y daña el alambique. Si le das al siguiente, por favor, Jesús, entramos al proceso simplificado de destilación. Como todos saben, la destilación se elabora con la separación de alcohol del agua, y esto obviamente es a 78.5 grados de alcohol, de grados centígrados. Y ahí tienen en la parte derecha de su pantalla los tipos de alambique que tenemos en Santiago Queiroz. La destilación consiste en calentar el mosto y que este se evapore, y luego el vapor se enfría y se vuelve líquido otra vez, un proceso de condensación. Y así concentramos el alcohol y producimos pisco. Aquí está gráficamente especificado. Hay calor debajo del mosto, eso evapora, pasa por un cuello de cisne, entra a un primer serpentín, que es un calientavino, va bajando temperatura y regulando todo lo que es cabeza, cola y cuerpo o corazón. Y luego sale en otro serpentín con agua fría y ya se va produciendo el pisco. Cabe destacar que este destilado sale entre 69 a 76 grados de volumen alcohólico, y la separación se hace mediante un método tradicional, por no decirle artesanal, que se llama conteo o goteo, que es el primer líquido que sale. Obviamente tiene muy poca graduación alcohólica. El del centro sí es el que vamos a consumir, que es el cuerpo o corazón, y el de arriba trae muchos etanoles y metanoles, que son los que producen el dolor de cabeza y hasta la ceguera permanente. Entonces es bien importante que este proceso se haga de muy buena forma para poder llegar a un producto final, pero no podemos hacer ese proceso sin regirnos por una ley del ente regulador o el consejo regulador, que nos permite tener un producto de 38 a 48 grados de volumen alcohólico. ¿Qué pasa con esto? Si tenemos un producto de menos de 38 a más de 48, no puede llamarse pisco o no puede salir al mercado en este caso, ¿ya? Porque no cumple con las características específicas del ente regulador. Y el ente regulador, créanme, que es muy estricto en este caso. Los tipos de alambique, como ven, es la falca. Para hacer pisco en falca, básicamente hay que tener un vino o un proceso de vinificación muy preciso, muy bueno, y el vino tiene que estar perfecto. ¿Por qué? Porque, como se fijan, la falca tiene un proceso empotrado donde empieza el calor, va levantando el vapor y su brazo completo pasa por un serpentín de agua fría, y básicamente no hay margen de error. El producto que te sale es el producto final y ya. Ahí nuevamente se repite el método de conteo o goteo y nos queda un producto súper espectacular, que es para lo que nosotros utilizamos la falca, es para el producto mosto verde de Santiago Queiroz o de Intipalca. Después tenemos el destilador Chartreuse, que igual está empotrado abajo, empieza un calor, evapora, pasa por un serpentín y aplicamos nuevamente el método de conteo goteo. Y el Chartreuse con calentavinos es el que utilizamos para pisco puro. Este tiene un tablero electrónico que ya está mucho más tecnificado y nos permite saber cuándo ya podemos separar cabeza, cuerpo, corazón y cola. Esto es lo que nos da una estandarización del producto, y a su vez mantenemos en el mercado una calidad precisa del producto. A pesar de que el clima puede cambiar y todo, el alambique hace su mejor trabajo posible. Si le das a la siguiente, por favor, Jesús, entramos a los tipos de pisco. No confundan uva quebranta o Italia o aromática con los tipos de pisco. Para esto tenemos que un tipo es el pisco puro, otro tipo es el pisco acholado y otro pisco es
o otro tipo de pisco es el mosto verde. Les explico. El pisco puro es el que va de 0 a 15 días, ¿ya? El pisco acholado es la mezcla de dos cepas, de dos o más cepas de uva, y el pisco mosto verde es el que va de 0 a 7 o 0 a 8 días. Y lo que hace este proceso mosto verde es que el mosto no madura, se interrumpe su fermentación. Tiene una fermentación interrumpida y no, el mosto queda verde, no alcanza a madurar, lo que hace que haya mucho más azúcar residual y más aroma. No hace un producto más dulce, simplemente refleja mucha más sutileza en paladar y a su vez tiene mucho más aroma a la uva. En su mayoría de los mostos verdes, bien sea Indipalga, Queirolo o cualquier otra marca, son muy bien trabajados y son muy buenos. Acá hay cerca de 580 fundos. Vamos a ver cuántos quedan para el año que viene, porque créanme que la producción de pisco, si se fijan, empieza en febrero y marzo, y en marzo arrancó lo que es esta pandemia. Gracias a Dios ya nosotros teníamos mucho campo adelantado en esto y no nos vimos tan afectados, pero sin embargo hay que ver qué pasa con el producto y con las bodegas de este 2020. Fue muy afectado, mucha gente no podía salir a trabajar y todas esas cosas, y hay muchas marcas que lamentablemente van a salir del mercado, pero es parte de, parece. Entonces créanme que el pisco puro, pisco acholado y pisco mosto verde son los tipos como tal. En el pisco puro, ya saben, de 0 a 15, en el pisco acholado puede hacerse de pisco puro y puede hacerse también de pisco mosto verde. Entonces, si hacemos pisco de pisco acholado, de piscos puros, sabemos que todas nuestras cepas tienen que destilarse por separado de 0 a 15 días y luego hacer una mezcla en porcentajes distintos de uva para tener nuestro acholado. Y en mosto verde igualmente todas las cepas tienen que tener de 0 a 7 o de 0 a 15 para luego hacer una mezcla y tener un pisco mosto verde o un acholado mosto verde. Si le das la siguiente, porfa, Jesús. Nuestro ente regulador nos pide mínimo 3 meses de reposo en nuestros tanques de acero quirúrgico. ¿Ya? 3 meses de reposo para previamente o para posteriormente ser embotellados y que el pisco tome la mayor o el mayor desarrollo posible dentro de ese reposo. Este reposo no es como el whisky, no es como el ron, que está en barriles. Este reposo es en tanque de acero quirúrgico, o antiguamente se hacía en las botijas que ven a su mano izquierda. Esas botijas son de arcilla y no aportaban ningún color o sabor al destilado. Lo mismo pasa con los tanques de acero quirúrgico. ¿Qué pasa? ¿Por qué cambiamos nosotros a este proceso? Porque la gran demanda que tiene Queirolo al estar en más de 56 países, tenemos que ampliar básicamente la producción a millón para poder tener el producto deseado y cumplir con todo lo que nos exige el ente regulador. Queirolo, esto es un tip que le doy, a pesar de que el ente nos pide 3 meses mínimo, Queirolo tiene producto que lo pone en reposo 6, 8 y hasta 12 meses para tener un producto final increíble. Si le das a la siguiente, Jesús, por favor. Tenemos un método de filtrado y embotellado que sí es tecnificado, pero el control de calidad en tapa y etiquetado sí se hace manual, como ven al chico ahí verificando las tapas y la etiqueta, que vayan muy bien y que entre en el orden que se necesitan las botellas. No se vaya una botella con contenido de menos o contenido de más, sino que mantenga ese estándar, y eso solamente lo hace los humanos. Las cualidades que encontramos en un buen pisco en vista, vamos a tener, si le diste a la siguiente, Jesús. Dale a la siguiente, por favor.
Ya estamos en las 3 características del pisco y en las propiedades organolépticas. Las cualidades del buen pisco, como les dije, en vista, tiene que ser incoloro, transparente y con buen volumen. En nariz tiene que tener aromas primarios netamente de la uva o de la cepa que se está catando en ese caso, propios de la variedad y sin saturación, alcohol ni defectos de elaboración. No puede tener mucho aroma al alcohol, no puede ser tan agresivo en nariz y tampoco puede tener aromas como a querosén, acetona o en este caso huevo podrido. Y en boca debe tener un equilibrio, una armonía en lo que percibieron anteriormente, en nariz y en vista. Equilibrio y armonía entre alcohol y sabores y confirman lo percibido en nariz sin defectos de elaboración. Si le das a la siguiente, Jesús, por favor. Básicamente encontramos estos aromas dentro de las cepas. Algunos descriptores aromáticos del pisco son la quebranta, Italia y Torontel. Quebranta en este caso no es tan aromática, pero sin embargo se perciben aromas de melocotón, albaricoque, lúcuma, que es el zapote en Venezuela, para los que me siguen de Venezuela, higo, mango, níspero, guayaba y plátano. Frutas secas como pasas, obviamente es de la uva, pero ya desarrollada, seca, pecanas, nueces y almendras. Y en las hierbas tienen un cierto aroma a heno, bien herbáceo, bien profundo. La Italia sí viene siendo una uva mucho más aromática y perciben rápidamente el aroma de limón, lima, mandarina, moscateles, que son básicamente frutas frescas o flores, piña y frutas tropicales. Frutas tropicales, llámese piña, mango, sí, piña, básicamente encuentran eso, piña, mango o maracuyá, que es la parchita. Flores como flor de naranja, jazmín y pétalos de rosa. Y aromas herbales como la hierba luisa. Creo que en Panamá sí hay hierba luisa y también hay lemongrass. Vienen siendo esos dos aromas, muy familiares. Y en el Torontel, que es una de mis uvas favoritas, por eso la agrego acá, encuentran flores blancas, encuentran lavanda, flor de naranja y jazmín. En lo frutal, frutas tropicales en las que ya les mencioné, y frutas cítricas como lo es el limón amarillo, el limón rugoso, la lima o limón. Y en las frutas secas encuentran pasas. Si le das a la siguiente, Jesús, estos son algunos de los cócteles que yo he elaborado con el producto. Ya actualmente he elaborado muchos más, pero es muy versátil todo lo que pueden hacer con el pisco y de verdad que es uno de los destilados que a mí me llamó más la atención. Desde 2013, 14 básicamente empecé a trabajar con él y me ha abierto muchas puertas tanto en Panamá como acá en Perú. Creo que esta es la última diapositiva, Jesús. Y si quieres entramos un poquito en tema de preguntas y respuestas para esclarecer un poquito a los que están conectados. Preguntas. Una de las preguntas que teníamos presente, Carlos, dice nuestro colega Luis, pregunta que si Chile tiene el registro de DEO, denominación de origen, Sí, de pisco como destilado. a pesar de que dicen algunos mixólogos, algunos bartenders de Chile que tienen la DEO o la DOC más antigua, los datos registran que el valle de Pisco Elqui, que antes se llamaba Valle de la Unión, esa DOC viene desde 1936, lo cual es un poquito incoherente en fecha porque si se fijan, desde 1532, o básicamente la producción del pisco cuando evoluciona, viene siendo 1914, ya acá se elaboraba pisco hace mucho tiempo, hay 400 y tantos años de diferencia de lo que es esa elaboración. Aparte son dos productos totalmente distintos. Acá hay un proceso que se llama destilación continua y destilación discontinua. La de acá en Perú es
discontinua, se destila una sola vez, por consiguiente el producto es más puro. Y a diferencia de Chile, hay una destilación continua, que es la pot still, que destila, 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 y lo que se obtiene es más cantidad de alcohol. Entonces, ellos tienen allá aproximadamente 6 tipos de pisco, donde un producto final les sale aproximadamente a 74% volumen alcohólico, y ellos tienen un producto que venden a 30%. O sea, la cantidad de agua que le agregan al producto es bastante amplia, y aparte ellos tienen un reposo mucho mayor, pero en este caso sí lo hacen en barriles de Raulí o de roble. Por eso el aguardiente de uva chileno es un poquito amarillento, tiene color y de hecho tiene un aroma. Ok, otra pregunta que te hacen es que si todos los piscos son reposados o hay alguno que se destile en envase. O sea, que se destile y envase una vez, como si fuera un licor. No, bueno, se destila, como les dije, mínimo, hay que esperar después de esa destilación 3 meses, mínimo, por regla, por ley. Mínimo hay que esperar esos 3 meses para poder embotellar y posteriormente vender. Si no tiene o no cumple esa condición o esa exigencia, no puede venderse todavía al mercado. De hecho, el ente regulador acá no va a las bodegas a supervisar cómo elaboras tu producto. ¿Ya? Eso se encarga el Ministerio de Salud, es de ver si las condiciones de tu bodega están aptas para elaborar pisco. El ente regulador lo que hace es ir a los anaqueles de licorería, supermercados, tomar el producto de ahí, y desde ese anaquel es que hacen las pruebas para ver si tu producto cumple con las condiciones. Una vez que esto pasa o aprueba esas exigencias, se te otorga un certificado de que sí estás apto para eso. Si no cumples con esas condiciones, tienes desde multa hasta cierre permanente de tu bodega. Por eso es bien estricto esa elaboración acá. Se han visto casos acá que hay muchas marcas que utilizan caña de azúcar o destilan sobre granos y quieren agregar un aditivo para que sepa pisco y venderlo así. Esas bodegas, algunas ya no están, y las que están, créanme que es bien complicado. ¿Hay algunas preguntas más, Jesús? Hasta los momentos no. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver. Sí, creo que por ahí ¿Qué escribieron. opinas sobre la receta peruana del pisco sour? 3 onzas de pisco. ¿Cómo haces tú? Ya. Esa es bien interesante esa pregunta. De hecho, lo dije acá en clase maestra el año pasado. Perú no tiene esta ley o esta condición de un consumo responsable en cuanto al destilado. Por eso se le agregan 90 ml del producto a solamente un cóctel. ¿Ya? En cambio, otros países que se rigen o rigen su coctelería en base a un consumo responsable, tienen que colocar máximo 2,5 onzas del destilado para elaborar productos. Entonces, la receta de acá, que se dice como la original, obviamente porque nace acá, se le agrega 90 ml de pisco, 30 ml de jarabe de goma o sirope simple, 30 ml de jugo fresco de limón, media onza o 1 onza de clara de huevo, dependiendo la textura que le quieras dar al cóctel, y 3 gotas de amargo de angostura. ¿Por qué esas 3 gotas? Porque esas 3 gotas identifican, y esto es un dato interesante, los tipos de pisco: pisco puro, pisco acholado y pisco mosto verde. Por eso se le agregan siempre esas 3 gotas. Se agregan más, se agregan menos, es preferencia básicamente del bartender. Y el dry shake obviamente lo hago. Creo que tengo acá, no,
no lo tengo acá. Yo utilizo un dry shake que agrego la receta como les mencioné. Uno de los resortes de mi colador, lo agrego dentro, hago un dry shake, luego saco ese resorte, agrego el hielo, hago el agitado que se necesita para enfriar bien el cóctel como tal y luego hago un doble colado para que no vayan partículas de hielo y no pongan aguado el cóctel. Lo que hace el dry shake es dar netamente una calidad en la espuma o en la textura del cóctel impresionante. Y acá hay mucha disyuntiva en eso porque unos lo hacen manual, otros lo hacen en licuadora. Hasta que yo llegué acá entendí el por qué, y es porque el pisco sour es utilizado como una bebida welcome drink para todos los turistas que nos visitan, y cada vez que llega a una barra llegan 20, 30, 40, 50 personas, y tú no puedes hacer eso, tú como bartender no puedes hacer eso a mano, 60 pisco sour, utilizando 30 ml de pisco como tal, sino que optas por hacerlo en licuadora, y hasta ese entonces fue que entendí por qué se hace. ¿Afecta o no un poquito la receta? Simplemente hay un poco más de dilución de hielo, pero básicamente el cóctel está servido perfectamente. Te preguntan si le harías un cambio a la receta del servicio de Perú a la receta en Panamá. O sea, si en Panamá mantendrías la misma receta de 3 onzas o... En Panamá yo mantuve la receta cuando trabajé en restaurantes peruanos, la mantuve porque netamente nos visitaban los clientes que conocen como tal el producto, y si lo hacías a 2.5 o a 2 onzas y media, ellos de una vez identificaban y te decían, como dicen acá en Perú, que le falta punche. ¿Entiendes? Le falta esa media onza más para hacer un pisco sour original. A pesar de que piden un catedral que es el doble de la receta. Imagínate, ¿cuántos puedes tomarte tú? Sí, sí, sí. Yo sí le haría, y de hecho tengo cócteles, y de hecho gané con un cóctel que es una variación del sour, y he intentado hacer cualquier cantidad, y acá hay mucha variedad de pisco. Aquí lo hacen con chicha morada, lo hacen con camu camu, que es una fruta súper rica. Mucha variedad, de verdad que pronto estaré por allá preparándoles varios cócteles y que vean como tal el producto. ¿Cuál es la forma clásica de tomar pisco? ¿En cóctel o...? O sea, dependiendo mi gusto, yo lo tomo puro. Cuando quiero tomar algo puro, y cuando cóctel, obviamente me preparo máximo 2 pisco sour, pero chilcano sí me tomo cualquier cantidad, porque es bien rico, muy refrescante, y aparte acá hace mucho frío, entonces tomar un pisco sour te calienta, muy rico, o tomarlo puro, previamente refrigerado, es muy agradable en paladar y es muy rico, dependiendo de la cepa que tú quieras probar. ¿Cómo haces? Dice, ¿cómo haces el dry shake? ¿Hielo antes y hielo después? No, hielo después. El dry va en seco, coctelera fría, el dry va en seco, y posteriormente le agregas el hielo y sirves el cóctel. En consulta, que sí he visto particulares de diferentes videos. Cuando hacen el pisco sour, pues haces tu dry shake, tú cocteleas, tú se sirve en un vaso especial y no lleva hielo. Sí, es un vaso, es un cóctel que tiene que tener muy buena temperatura. Ahí debes hacer un chequeado mínimo de 15 a 20 segundos para que el hielo, o sea, primero tienes buena fuerza alcohólica, puedes diluir como tal, y tienes balance por eso se llama pisco sour, tiene un sweet and sour bien balanceado, ¿ya? Y puedes darle de 15 a 20 segundos para que tenga la temperatura adecuada, porque el pisco sour se toma sin hielo. Y el vaso específico para él se llama vaso quero, que es un vaso que se abre tipo cono para que decores de muy buena forma y se vea la diferencia entre el cóctel y la textura que agregaste con la clara de huevo. Ok, te preguntan, ¿qué otro cóctel harías aparte del pisco sour? ¿Qué otro cóctel harías con pisco? Acá hay muchísimos. Hablando de clásicos, tenemos el Capitán, que es pisco con sweet vermouth o vermouth roso.
piel de naranja y cereza. Tenemos la algarrobina, que es con la miel del algarrobo, leche, huevo, que se utiliza mucho como postre ese cóctel. Es un cóctel dulce y cremoso. Tienen el clásico Machu Picchu, que es con menta, jugo de naranja y granadina, que en realidad dentro de los clásicos está ahí como que no lo he preparado mucho porque no me llama mucho la atención, aunque la gente que es mayor lo pide bastante en barra. Tienes el pisco punch o el pisco punch. Tienes cualquier cantidad de pisco. Yo en mi coctelería de autor tengo cualquier cantidad. Tengo el solsticio iqueño, que lo vieron ahí en la imagen. Tengo un pisco mule, tengo un pistonic, tengo cualquier cantidad de cócteles de autor a base de pisco. Tengo ahorita que estoy aplicando, y aprovecho, Jesús, tus redes y la gente que está conectada. El día martes estaré haciendo otra clase de pisco, un poquito más avanzada, con cata incluida. Esta la estoy haciendo con la gente de Alambique y Sanetatos. Cuesta $10 y tienes el pack de pisco para que hagamos la cata en vivo. Y también estoy haciendo un taller que se llama La máxima expresión de la coctelería. Ese cuesta $18 solamente y se divide entre 3 módulos. Tengo 3 módulos. Básicamente son de 2 a 3 módulos de 2 a 3 técnicas por módulo. $18 toda la clase. Son 3 domingos continuos arrancando desde este domingo 25. Y lo que hago ahí es coctelería de autor a base de varios destilados que me están apoyando, en este caso también con pisco, y desarrollo cualquier cantidad de técnicas como la del clarificado o el fat wash con pisco, que es bien complicado por el sabor del agua, pero ya le he agarrado la tirria, como dicen, y ya está súper. Tengo ahorita uno de pisco quebranta con fat wash de aceite de coco y está brutal, brutal, para hacer también cócteles clarificados. Entonces también te invito, Jesús, a que participes. Es que es bueno siempre seguir en constante aprendizaje. Estar actualizado. ¿Otra pregunta por ahí? Sí, o sea, la idea es esa. A pesar de que hubo mucho tiempo de ocio, digámoslo así, por este tiempo de encierro y todas esas cosas, yo lo que hice fue actualizarme un poco más siempre, ver técnicas que no manejaba tan bien, perfeccionarlas, y siempre manteniéndonos ahí. Sabes que esto es como la medicina, nunca paras de aprender y siempre tienes que estar al día. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? A ver. Comentan que excelente, que todo bien. Excelente, gracias a ustedes. Saludos a Ricardo, que está ahí comentando que todo excelente. Sí, acabo de ver que cuando es el día martes. Martes, yo puse martes. Excelente. El día martes. De todas formas, pueden escribirme por el DM de Arley Bartender, en las redes, Arley Bartender, @Arley Bartender. Si puede escribirlo, eso por favor. Ya lo voy a compartir ahí de una vez. Igual se les va a hacer llegar a su casa la cata de los 3 tasties de pisco para que hagamos una cata en vivo. Gracias a ustedes, Jesús. Gracias a ti, hermano, por la invitación. Y ahí creo que van a salir las redes sociales para que me sigan. O coloca ahí en el chat, @ArleyBartender, me siguen y yo les voy pasando la información para que les hagan llegar a su casa el producto. También es con Sanetatos y con la gente de Alambique. Jesús, hermano, igual, si querés hablar luego mediante un Zoom también sobre técnicas de coctelería, podemos hacerla. Aquí tengo el bar a disposición, donde te puedo hacer técnicas en vivo y podamos fluir para que los chicos tengan más conocimiento también de técnica. Cuando quieras, hermano, me avisa, ¿oíste? Dale, pues estamos en contacto. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y a seguir creciendo, hermano.
Seguro que sí. Un abrazo, pásame el flyer Saludos. para compartirlo. Seguro que sí, seguro, ya te paso. Gracias. Bueno, saludos a todos, gracias, hasta luego. Luego.